y tenemos el privilegio de regresar a 1 Corintios capítulo 14 para concluir este capítulo tan importante. Recordemos que en 1 Corintios 14, como empezamos la semana pasada a explicar esto, encontramos tres verdades del don de lenguas que te ayudan a entenderlo correctamente. En primer lugar, el lugar del don de lenguas. En segundo lugar, el propósito del don de lenguas. Y en tercer lugar, el uso del don de lenguas. Continuamos en la primera parte con el lugar del don de lenguas. Esta es la primera de tres verdades del don de lenguas que te ayudan a entenderlo correctamente, según este capítulo tan importante de 1 Corintios capítulo 14. Vamos a continuar en donde nos quedamos la semana pasada. Llegamos hasta el versículo 12 el domingo pasado y regresamos ahora al versículo 13. Aquí en 1 Corintios 14, 13 al 17, Pablo volvió a explicarles que su balbuceo incoherente, que no era el don de lengua real, no servía de nada porque nadie lo entendía. Y en los versículos 13 al 17, Pablo volvió a hablar de manera sarcástica. Y observen lo que les dijo ahí en el versículo 13. Por lo cual, esto nos lleva de regreso a los versículos 6 al 12. La idea es esta. Por lo cual, en el 13, debido a que versículos 6 al 12 es necesaria la comprensión para que haya edificación. Versículo 13, el que habla en lengua extraña. Aquí es lengua en el griego en el texto, sin extraña. Concluye en el 13 con un mandato, pida, un imperativo. Pida en oración poder interpretarla. Versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, otra vez en el griego solo viene la palabra lengua, no está la palabra desconocida. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Versículo 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Observen aquí la repetición de la palabra entendimiento. En el 14 al final, pero mi entendimiento queda sin fruto. En el 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Versículo 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, la idea es que no es de la iglesia, ¿cómo diré el amén en el griego cierto? ¿Cómo va a decir cierto? ¿Estoy de acuerdo a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Otra vez observen el énfasis en el entendimiento. No sabe porque no entiendes la implicación. Versículo 17. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. En el 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. En otras palabras, Pablo realmente tuvo el don de lenguas, el don de idiomas, pero observen de nuevo que la prioridad era que los demás entendieran para ser fortalecidos espiritualmente. Y por eso dijo esto en el 19. Pero en la iglesia, esto significa cuando la iglesia está congregada, reunida, prefiero, dijo Pablo, hablar 5 palabras y observen de nuevo, con mi entendimiento, para propósito, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. De nuevo, aquí la palabra desconocida no está en el texto griego, solo la palabra lengua y se refiere a palabras incoherentes. Ahora, este párrafo de los versículos 13 al 17, realmente hasta el 19. Este párrafo de los versículos 13 al 19 apunta una verdad muy importante. Escucha, es imposible adorar a Dios y ser edificado sin la mente. No puedes adorar a Dios, no puedes ser edificado sin que tu facultad de razonamiento esté involucrada. Vimos algo de esto la semana pasada. Y lo que Pablo está diciendo es esto. Necesitas entender para ser edificado. Necesitas ser entendido para edificar a otros. Pero si como los corintios, y esta es la idea aquí,
de lo que acabamos de leer del versículo 13 hasta el 19. Si como los corintios haces ruidos incomprensibles, ni tú ni los demás entienden y por lo tanto no son edificados. El entendimiento es, escucha, indispensable para ser salvo y para ser edificado. No puedes ser salvo a menos de que entiendas el Evangelio. No puedes crecer en obediencia al Señor a menos de que entiendas la palabra de Dios y lo obedezcas. Esto lo vemos, por ejemplo, en Mateo 15, cuando el Señor está hablando, Mateo 13, perdón, cuando el Señor está hablando de las parábolas, dijo ahí, para que entiendan y se conviertan, citando Isaías, hablando del Evangelio ahí. Romanos 12, necesita ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dijo Pablo ahí en Romanos 12:2. De nuevo, la facultad de razonamiento, la mente, la capacidad de entender, de comprender, es indispensable. 1, para ser salvo. 2, para ser santificado, para crecer espiritualmente. Entonces aquí en 1 Corintios capítulo 14 vemos 3 verdades del don de lenguas que te ayudan a entenderlo correctamente. En primer lugar, aquí en los versículos 1 al 19, hemos visto el lugar del don de lenguas. Los primeros 12 versículos, ya dijimos, los vimos la semana pasada. En segundo lugar, veamos a continuación en los versículos 20 al 25 el propósito del don de lenguas. No solo el lugar, sino también el propósito del don de lenguas. Observen el versículo 20. Hermanos, no seáis, es un imperativo, un mandato, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños, otro imperativo, en la malicia, y al final del 20 un tercer imperativo, pero, y en el griego dice, pero sean, otro imperativo, sean maduros en el modo de pensar. ¿Por qué les dijo esto Pablo? Porque estaban actuando como niños en referencia al don de idiomas. ¿Cómo actuó un niño? Como lo vimos en el capítulo 3, actúa de manera egoísta, está controlado por sus sentimientos, está centrado en sí mismo, quiere llamar la atención, es controlado por lo que siente. Así actuaban los corintios. Pretendían hablar en lenguas al balbucear de manera incoherente y lo hacían porque se sentían bien y llamaban la atención a sí mismos. Escuchemos estos mandatos. No busquemos llamar la atención ni seamos controlados por nuestras emociones como niños, como dice el versículo 20, y aunque aquí de manera específica está hablando del don de idiomas, el principio se puede aplicar en general a cualquier don, a cualquier manifestación de servicio a la iglesia. No seamos controlados por nuestras emociones, no busquemos llamar la atención. Y en los versículos 21 y 22 les explicó el propósito del don de lenguas para ayudarles a dejar de pensar como niños. Un comentarista nos dice que el versículo 22 es uno de los más difíciles de interpretar de la carta. Es una realidad, pero creemos que el versículo 21 es clave para interpretarlo de manera correcta y vamos a explicarlo. Obsérvenlo, versículo 21. En la ley está escrito, esto lo vemos en Isaías 28, 11 y 12. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Esto se lo dijo Dios a Judá mediante Isaías, para decirles que serían juzgados por Asiria y no entenderían el idioma de los asirios. Esa sería una señal del juicio de Dios porque habían rechazado a Dios. Entonces, escucha, el versículo 21 dice que los idiomas extranjeros fueron una señal de juicio para los israelitas incrédulos. Y siglos después, volvemos a ver en Hechos capítulo 2 cómo los diferentes idiomas que hablaron los judíos convertidos a Cristo en Pentecostés
fueron una señal de juicio para la nación de Israel porque rechazaron al Señor. Y esto nos lleva al versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Aquí refiriéndose a los incrédulos judíos que rechazaron a Dios y a su palabra, ahí del versículo 21. Pero, concluye el 22, pero la profecía, recuerda, la profecía aquí se refiere a la proclamación de la palabra de Dios, no a los incrédulos, sino a los creyentes. La idea es esta, escuchen, como lo dijo el comentarista Garland. Cuando Dios habla de manera comprensible es para revelar. Cuando Dios habla de manera incomprensible es para juzgar. Y en la situación de los corintios, si hablaban en idiomas incomprensibles, los incrédulos no podrían comprender el Evangelio y creerlo. Y por esta razón les dijo, versículo 23, sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas. Esto obviamente era una situación imaginaria, hipotética, como un ejemplo, porque recuerden que Dios no le había dado a todos este don, como lo vimos en 1 Corintios capítulo 12. Pero digamos, versículo 23, que pensemos, imaginemos por un momento, que todos estuvieran hablando en idiomas diferentes. Versículo 23 continúa, y entran indoctos. Esa palabra indoctos se refiere a personas que son de afuera, personas que no son de la iglesia, o incrédulos. Pregunta al final del 23, ¿no dirían o no dirán que estáis locos? La idea es que actúan fuera de control de manera irracional. Pero 24, versículo 24. Pero si todos profetizan, otra vez, una situación imaginaria, hipotética, porque no todos habían recibido el don de profecía. Pero, hablemos por un momento en términos imaginarios, versículo 21, si todos profetizan, si todos estuvieran predicando la palabra de Dios, es lo que significa profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, otra vez alguien de afuera, por todos es convencido, esto es convencido de que está mal, por todos es juzgado, versículo 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Aquí tienen un gran ejemplo del poder del Espíritu de Dios usando la palabra de Dios. Esto parece apuntar a que este incrédulo fue transformado. Solo Dios puede usar su palabra para que el incrédulo sea convencido de su pecado, se arrepienta, cree en el Señor y caiga postrado en adoración. Es la idea del versículo 25, aparentemente. Entonces, no debemos actuar como los corintios, no debemos actuar como niños espirituales que buscan lo que se siente bien, que buscan llamar la atención a sí mismos. Más bien, debemos pensar, debemos evitar llamar la atención a nosotros mismos y debemos concentrarnos en servir a otros y debemos concentrarnos en que la palabra de Dios sea predicada para que si un incrédulo está visitando cuando estamos congregados, Dios use su palabra para transformarlo. Entonces, aquí en 1 Corintios capítulo 14, estamos estudiando 3 verdades del don de lenguas que te ayudan a entenderlo correctamente. En los versículos 1 al 19 vimos el lugar del don de lenguas. En los versículos 20 al 25 vimos el propósito del don de lenguas. Y terminemos ahora en los versículos 26 al 40, una sección larga en este capítulo, con el uso del don de lenguas. Observen el uso del don de lenguas. Y aquí volvemos a encontrar verdades sumamente útiles para nuestra vida. Observen el versículo 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Probablemente esta palabra salmo
Se refiere a que leían o cantaban un salmo del Antiguo Testamento. ¿Tiene doctrina? Esto es, ¿tiene lección o contenido de la enseñanza, algo que enseñar? Y la idea aquí del versículo 26 es que otra vez estaban haciendo esto todos al mismo tiempo. Véanlo de nuevo en el 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. En otras palabras, hay unos que estaban leyendo o cantando un salmo del Antiguo Testamento. Había otros, versículo 26, que estaban teniendo doctrina. Esto es una lección o contenido de la enseñanza. Estaban enseñando. ¿Tiene lengua, singular una lengua? De nuevo, se refiere al balbuceo incoherente. Tiene revelación, tiene interpretación, supuestamente traducían. Y el versículo 26 en este punto está presentando una descripción del desorden que tenían en sus servicios. La idea es que todos estaban haciendo algo al mismo tiempo y lo hacían mal. Unos leían un salmo, otros enseñaban algo, otros balbuceaban y otros supuestamente recibían una revelación de Dios y otros supuestamente traducían. Y sabemos que este era un desorden porque al final del versículo 26, Pablo, con un imperativo, con un mandato, nos presenta la clave para mostrar lo mal que estaban en todo esto. Aquí corrige, por así decirlo, lo que vemos al principio del versículo 26. Estaban haciendo todo esto, pero lo que debían hacer, versículo 26 al final, hágase mandato, hágase todo para edificación. En otras palabras, no estaban edificando a nadie con su supuesto desfile de dones espirituales. A pesar de que versículo 26 había uno que tenía un salmo, otro doctrina, otro su lengua, su balbuceo incoherente, revelación, supuestamente interpretaban ese balbuceo, no estaban edificando a nadie con su desorden. Y Pablo les dice aquí al final del 26, necesitan hacer todo lo que hacen para edificar a los demás. Necesitan hacer todo lo que hacen para ayudar a los demás a ser obedientes a Dios. De nuevo, aparentemente hacían esto al mismo tiempo. Y aun si no lo hubieran hecho, no estaban edificando a nadie. De nuevo, el servicio de adoración en Corinto era un desastre. Y recuerden esto, encima de este desastre de los supuestos dones espirituales, como lo vimos en el capítulo 11, cuando celebraban la cena del Señor, se emborrachaban, eran egoístas, era un desastre. Y observen el orden que debían seguir para edificar a la iglesia. Los versículos 27 en adelante nos ayudan a entender que probablemente estaban haciendo esto, como dijimos, al mismo tiempo, y aquí Pablo les corrige. Aquí en los versículos 27 al 28, apunta Pablo al orden, al procedimiento que debían seguir al usar el don de idiomas genuino para poder edificar a la iglesia, para que la gente entendiera y así les ayudaran a ser más obedientes a la palabra. Versículo 27. Si habla alguno en lengua, esto es otro idioma, lengua extraña, no está extraña en el griego, aquí aparentemente apunta al don genuino, al don de idiomas genuino. Versículo 27 realmente apunta a eso. Si alguno, aquí en el 27 por contexto, véanlo, si habla alguno en lengua, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Imperativo. En otras palabras, deberían tomar turnos y debía haber un traductor. Versículo 28. Y si no hay intérprete, si no hay traductor, calle, mandato. Esta no era sugerencia. Cállense, calle el que hable en otro idioma, si no tiene traductor, calle, versículo 28 en la iglesia, y hable, imperativo. Hable para sí mismo y para Dios. En otras palabras, si no había alguien que tradujera, nadie debía hablar en otro idioma. Y la persona simplemente debía pensar y orar. Esa es la idea de hable para sí mismo y para Dios. Y observen que también le dio instrucciones a los predicadores o profetas aquí en los versículos 29 al 31. De nuevo, esto muestra el desorden que había en Corinto. No estaban haciendo esto. Era un caos. Versículo 29. Asimismo, los profetas. De nuevo,
los que predican la palabra de Dios. En ese entonces podía ser por revelación directa o al proclamar la revelación escrita. Y para nosotros en esta época, los profetas son los que predican las escrituras. Versículo 29. Asimismo, los profetas hablen, otro mandato, hablen 2 o 3. Esto es, los demás profetas debían evaluar lo que el profeta en turno acababa de decir. Observa en versículo 29 cómo lo dice. Y los demás juzguen, imperativo. Esto es, evalúen al prestar atención cuidadosa, es la idea, como en Primera de Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo. Esto es muy importante. Observen que la implicación de esto es que solo uno a la vez podía proclamar la palabra de Dios. Y esto lo vamos a ver en el versículo 31 en un momento. Pero este mandato al final del versículo 29, de que los demás debían examinar o analizar lo que decía el profeta, lo que decía el predicador, es importante. ¿Saben por qué? Porque esto implica tres cosas. Mucha atención. Primera implicación, que la autoridad es la palabra de Dios, no los predicadores. El hecho de nuevo de que al final del 29 Pablo les mandara a examinar lo que decía el predicador implica tres cosas. En primer lugar, que la autoridad es la palabra de Dios, no los predicadores. Debemos evaluar todo lo que se nos predica. Debemos filtrar todo lo que se nos predica. Debemos comparar y analizar y revisar todo lo que se nos predica. Y debemos compararlo y analizarlo y revisarlo con la palabra de Dios. Debemos ser como los de Berea en Hechos 17:11, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, quiere decir investigando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Segunda implicación de que debemos analizar lo que se nos predica. Escucha, los predicadores no son infalibles ni están por encima del resto de la iglesia. Qué importante es esto. Escucha otra vez. Los predicadores no son infalibles ni están por encima del resto de la iglesia. Esto es sumamente importante. Como lo dijo otra vez Garland, el comentarista, los predicadores no deben verse como infalibles, ni como si no tuvieran que rendirle cuentas a la congregación. Aquí pueden ver de manera implícita el error de muchos en círculos cristianos, cuando dicen que el predicador es el ungido, y si cuestionas algo de lo que diga el ungido, estás pecando. No, esa es una mentira, eso no es lo que dice la Biblia, incluso en esa época. En Primera de Corintios, cuando todavía se estaba escribiendo el Nuevo Testamento y todavía los predicadores recibían revelación directa de Dios, dice 1 Corintios 14:29, los demás juzguen. Tienen que analizar lo que está diciendo el predicador para asegurarse de que está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque los predicadores ni en esa época ni en esta época son infalibles ni están por encima del resto de la iglesia. Solo ha habido un predicador infalible de la palabra de Dios. ¿Quién es? El bendito Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, Dios mismo. No hay otro. Una tercera implicación de que debemos analizar lo que se nos predica es que Dios le ha dado a todo cristiano la capacidad por su Espíritu para evaluar toda predicación a la luz de su palabra. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 2. Lo repetimos. Dios le ha dado a todo cristiano la capacidad por su Espíritu para evaluar toda predicación a la luz de su palabra. Estas son verdades muy importantes, hermanos, que debemos aplicar. Observen otra instrucción. Si un profeta recibía revelación mientras que otro estaba predicando en esa época, el que estaba predicando tenía que guardar silencio para que hablara el que acababa de recibir una revelación de Dios.
Esto lo vemos en el versículo 30, observen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle, mandato, calle el primero. De nuevo, esto fue para esa época. Si un profeta recibía revelación mientras que otro estaba predicando, el que estaba predicando tenía que guardar silencio para que hablara el que acababa de recibir una revelación de Dios. Ahora, alguien podría usar el versículo 30 para decir que esto muestra que no hay que estudiar para predicar, porque Dios va a revelar en el momento el mensaje que quiere que se proclame. Pero esta es una idea equivocada, por lo menos por dos razones. Número uno, ya hemos explicado que creemos que debido a que Dios ya acabó de revelar su palabra escrita, esta manifestación del don de profecía que vemos aquí en 1 Corintios 14:30, de revelación espontánea, directa, fuera de la Escritura, no está vigente para nuestra época. De hecho, en las últimas cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento, se enfatiza la necesidad de estudiar la Escritura y predicarla. Esto lo vemos, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:15, ¿recuerdan? Pablo le dijo a Timoteo en la última carta de sus 13 que escribió: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto es, trabaja duro, Timoteo, para interpretar correctamente, apuntando al estudio. 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra. Y ahí la idea es que una vez que la estudiaste, la interpretaste correctamente, entonces la predicas. Segunda de Pedro, capítulos 1 y 3 también apuntan otra vez a la necesidad de estudiar la Escritura. Tenemos que crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Tenemos la palabra profética más segura. Pero número 2, una segunda razón por la que está mal tomar 1 Corintios 14:30 y decir que no hay que estudiar para predicar porque Dios va a revelar en el momento el mensaje que quiera que se proclame. Una segunda razón, escucha, es el versículo 3. El versículo 3 de 1 Corintios 14. Esto lo vimos, recuerdan, la semana pasada. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En otras palabras, escucha esto. Si Dios realmente revelara en la actualidad mensajes fuera de su palabra, y estos mensajes los revelara de manera espontánea en el momento, de manera independiente del estudio y la interpretación correcta de la revelación escrita, si Dios realmente revelara en la actualidad mensajes espontáneos en el momento fuera de su palabra predicadores, esos mensajes cumplirían el propósito de 1 Corintios 14:3. Esos mensajes edificarían, exhortarían, consolarían. Esos mensajes ayudarían a la gente a entender mejor, de manera correcta, la palabra de Dios. Esos mensajes motivarían y llamarían a la gente a obedecer la palabra de Dios y consolarían a la gente en momentos de sufrimiento. Y lo harían, mucha atención, al mismo nivel de eficacia que la palabra de Dios escrita. Pero la realidad es que eso no sucede en la actualidad con esas personas, esos predicadores que dicen que no necesitan estudiar porque en el momento Dios les revela algo. La realidad eso no sucede en la actualidad porque Dios ya no revela su palabra fuera de su palabra escrita. Estamos convencidos de eso, hemos explicado por qué, y esta es la razón por la que en la actualidad cuando un supuesto predicador no estudia para predicar, sino que espera que Dios le revele qué decir en el momento, ese tipo de supuestos predicadores no le ayudan de nuevo a la gente que los escucha a entender mejor la palabra de Dios, no le ayudan a la gente a obedecerla mejor, ni los consuelan con la verdad bíblica al mismo nivel de la palabra de Dios inspirada que tenemos aquí contenida en las Escrituras. Al contrario, es común que estos supuestos predicadores que supuestamente esperan a que Dios les revele qué decir en el momento y no estudian para predicar, es común que estos supuestos predicadores solo entretengan a la gente, solo apelen a sus sentimientos, sean buenos oradores quizás,
simpáticos, con buenas anécdotas que motiven a la gente en algunas áreas, pero de nuevo, no les ayudan a los cristianos a entender ni aplicar mejor las Escrituras a su vida, y menos consolarlos en medio del sufrimiento con las verdades perfectas, inmutables, incambiables de la palabra de Dios. E incluso estos supuestos predicadores con frecuencia dicen cosas opuestas a lo que enseña la palabra de Dios. Y aquí viene la razón del versículo 30. Observen en el versículo 31. ¿Por qué debían tomar turnos al hablar los que predicaban? Versículo 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados o sean alentados. De nuevo, observen que estos 2 o 3 predicadores debían proclamar la palabra de Dios para que, versículo 31, todos aprendieran y todos fueran exhortados. Observen de nuevo el énfasis en usar los dones para servir a la iglesia. Recuerden, debemos usar los dones espirituales para ayudar a otros a entender y obedecer mejor la palabra de Dios y aplicarla mejor a su vida. Y observen una verdad clave aquí en los versículos 32 y 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, quiere decir en el 33. Dios no es Dios de desorden, de oponerse a la autoridad, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Por qué dijo esto Pablo? Porque los profetas o los predicadores debían controlarse a sí mismos para reflejar la paz del Dios que les había dado su palabra. Observen aquí que en el versículo 33 dice, como en todas las iglesias de los santos. Aquí es evidente que los santos no son los cristianos súper espirituales o algunas estatuas. Los santos son los cristianos comunes y corrientes, punto. Entonces, la idea aquí de los versículos 32 y 33 es que los profetas o los predicadores debían controlarse a sí mismos para reflejar la paz, el orden, la armonía del Dios que les había dado su palabra para que la predicaran. De nuevo, por lo que hemos visto a lo largo de este capítulo, los corintios estaban haciendo lo opuesto. Era un desorden, su servicio de adoración era una deshonra para el Señor, se emborrachaban en la cena del Señor, todo el mundo hablaba al mismo tiempo, no se entendía lo que decían, no se ayudaban a entender ni obedecer la palabra de Dios. Como lo vimos en el capítulo 11, aparentemente habían mujeres que estaban predicando, enseñando, y otras probablemente con don de lenguas verdadero o falso, y otras traduciendo. Y en medio de todo este desorden, en el versículo 34, vemos que habían mujeres que estaban haciendo preguntas, ¿se imaginan? Y tú pensabas que una reunión familiar en tu casa era un desorden. Eso no se compara cuando todos están hablando. No se compara. Observen lo que estaba pasando. Versículo 34. Vuestras mujeres callen, imperativo, es un mandato en el griego. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, quiere decir en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, otro mandato, como también la ley lo dice. 2 mandatos dio Pablo aquí. Número 1, versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Número 2, estén sujetas. Cuidado, maridos, no se hagan ideas. No teman, hermanas, esto no significa que no pueden abrir la boca cuando nos congregamos. ¿Qué significa el versículo 34? Que las mujeres no deben tomar el lugar de un pastor o predicador, sino aprender. Tal como en la ley, en el Antiguo Testamento, vemos que Dios asignó a los hombres la responsabilidad de ser los líderes espirituales. Esto lo vemos, por ejemplo, en que los sacerdotes eran hombres, ellos enseñaban la ley como Esdras, los profetas eran hombres, hubieron algunas mujeres que fueron profetizas, como María en Éxodo capítulo 15, pero fueron la excepción.
conforme Dios reveló un mensaje mediante ellas en un punto específico de la historia. Pero la norma es que los hombres tuvieron un ministerio de profecía continuo. Por ejemplo, todos los libros proféticos del Antiguo Testamento fueron escritos por hombres: Isaías, Daniel, Jeremías, etc. E incluso todos los libros de la Biblia fueron escritos por hombres, aún en los que hay cierta incertidumbre de quién los escribió. Se sabe por tradición que fueron hombres. Como lo explicamos en 1 Corintios 11:3, esto no significa que la mujer es inferior al hombre. No, el hombre y la mujer son iguales en naturaleza, pero diferentes en función por diseño de Dios. Y observen cómo Pablo continúa hablando de cómo debían actuar las mujeres en Corinto y en toda iglesia. Versículo 35. 1 Corintios 14:35. Y si quieren aprender algo, pregunten, otro imperativo, un mandato, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso. Esa palabra indecoroso del griego significa es socialmente indecoroso, es moralmente indecoroso, es inapropiado, es vergonzoso. Al final del 35, que una mujer hable en la congregación, en la iglesia. Escucha, hermanos, no es algo virtuoso, como algunas congregaciones lo dicen en la actualidad, que una mujer ejerza la función de un pastor en la congregación. No es virtuoso, no, es vergonzoso, dice el versículo 35. Es indecoroso. Como lo dice Garland de nuevo, recordemos que en esa sociedad las mujeres se casaban muy jóvenes. Y si no venían de una familia de dinero, tenían pocas oportunidades para recibir alguna preparación. Y solo se les preparaba para ser esposas y madres. Entonces, es muy probable que la mayoría de las mujeres en Corinto no estaban preparadas y habrían tenido muchas preguntas, y es probable que esta habría sido parte de la razón por la que habrían estado haciendo preguntas en la iglesia y contribuyendo al desorden del servicio. Como pueden ver, el versículo 35 explica el versículo 34. Las mujeres no deben ser las maestras en la iglesia, cuando la iglesia se congrega, sino las aprendices. Sí, pueden enseñar a niños y otras mujeres, Tito 2:3-5, pero no deben predicar, no deben enseñar a hombres como si fueran pastoras. Esto no significa que tú como mujer no puedes preguntarle algo a alguien o que no puedes hablar con nadie cuando estamos congregados en la iglesia. De nuevo, lo que esto prohíbe es el desorden corintio de que las mujeres estén haciendo preguntas que contribuyen al desorden en el servicio y hasta estén tomando el lugar de predicadores o líderes en el servicio. Algunos de ustedes pensarán, ahora sí les fue fuerte a las mujeres, aquí en los versículos 34 y 35. Sí es una instrucción fuerte para aquellas mujeres que, como en Corinto, están contribuyendo al desorden del servicio, usurpando la autoridad que Dios diseñó para el hombre bíblicamente calificado para que sirva como pastor en un grupo de pastores en una iglesia. No pueden usurpar el lugar de los pastores. Pero escucha, el versículo 35 también de manera implícita nos presenta una responsabilidad muy seria para ti como marido. No pienses que, qué bueno que le dieron a mi esposa aquí 34 y 35 para que ya se calle. No, hermano. Que ya deje de quiere ser la maestra bíblica, quiere ser la pastora en la casa. No, escucha, sí, aquí hay mandatos para la mujer, para que ella esté en el lugar que Dios le ha asignado. Pero aquí también en el versículo 35 vemos de manera implícita una responsabilidad sumamente seria que Dios te ha asignado a ti como marido cristiano. Observa de nuevo el versículo 35. Y si quieren aprender algo, esto es las esposas, las mujeres, y si quieren aprender algo, pregunten en casa, observen a quiénes,
a sus maridos. Mucha atención. Si la esposa va a preguntarle algo al marido, esto implica que el marido sabe más que ella. Esto implica que el marido es su líder espiritual. Porque aquí las preguntas del versículo 35 aparentemente tienen que ver con la palabra de Dios. No tienen que ver con construcción de edificios o administración de finanzas. Entonces, maridos, a estudiar y obedecer la palabra de Dios para que podamos ayudarle a nuestras esposas y, claro, también a nuestros hijos. Obviamente esto no quiere decir que tienes que ser el doctor Evis Carballosa. Solo hay un doctor Carballosa. No quiere decir que tienes que ser doctor en teología y escribir libros. Pero el versículo 35 se apunta de manera implícita a que debes estar estudiando la palabra de Dios y a que debes estar por encima del conocimiento de tu esposa para ayudarle. Esto muestra que la mujer no debe ser la líder espiritual en el hogar, sino el hombre, el esposo, no la esposa. El versículo 35 confronta los matrimonios en donde la mujer es la que empuja al marido a estudiar, matrimonios donde la esposa sabe más que el marido. Ahora debemos aclarar algo. Es posible que una esposa tenga el don de enseñanza y el marido no. Y por ello, la esposa quizás tiene más hambre, tiene más tiempo, más entendimiento que el marido y quizás sabe más que el marido. Pero aún así, la implicación del versículo 35 es que la mujer no debe causar desorden en la iglesia y el marido debe esforzarse por estudiar la palabra de Dios para ayudarle a su mujer, para guiarla con la palabra de Dios, para responderle a sus preguntas bíblicas con la palabra de Dios. También debemos aclarar que una esposa cristiana con un marido inconverso no puede esperar que su marido inconverso sea su líder espiritual. Ella está en 1 de Pedro 3, 1 al 6 y debe estar orando por la salvación de su marido, viviendo lo que ya le ha predicado y no estarle predicando cada oportunidad que tiene, agobiando así al marido. Y como un comentario al margen, solteras, una implicación de este versículo: cásate, cristiana soltera, escucha, cásate. Si anhelas casarte y estás orando por ello, 1 Corintios 14, 35 nos presenta una implicación práctica para ti. Escucha, cásate con un hombre que te ayude a entender mejor la palabra de Dios. Cásate con un hombre comprometido con el estudio y la aplicación de la palabra de Dios. Porque si se te ocurre casarte con un inconverso, no solo pecas, sino que tu marido va a ser un proyecto evangelístico y vas a sufrir mucho por no tener un marido que te ayude a entender y obedecer la palabra de Dios. Vas a sufrir por no tener un marido a quien puedas acudir para hacerle preguntas de la palabra de Dios. Y de hecho, si te casas con un inconverso y hay ocasiones en las que ese marido inconverso no es tan tolerante, de hecho es hostil hacia la palabra de Dios y hacia tu cristianismo, vas a sufrir más, porque vas a tener que evangelizar a un enemigo espiritual, esto es tu marido, que te debilite espiritualmente y no te ayude espiritualmente. Observen cómo concluyó Pablo el capítulo 14. Aquí Pablo parece que se adelantó a una reacción negativa en los corintios. Después de haberlos reprendido tan fuerte, observen lo que les dijo. Versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? La idea del versículo 36 es, como dijeron dos comentaristas de apellidos Witherington y Fee, parece que los corintios aquí en el versículo 36 estaban tratando de inventar sus propias reglas, como si Dios les hubiera dado una palabra especial para rechazar las instrucciones de Pablo. Versículo 37 continúa: si alguno se cree profeta o espiritual, y aquí viene otro mandato, reconozca
que lo que os escribo son mandamientos, singular en el griego, lo que os escribo es mandamiento del Señor. En otras palabras, si realmente eran profetas, si realmente tenían la palabra de Dios, si realmente tenían dones espirituales, debían reconocer que lo que Pablo les mandó aquí era la palabra de Dios y ellos debían obedecerla. Versículo 38. Mas el que ignora, ignora. Esto parece implicar que el que ignorara estos mandamientos mostraba que no tenía el don que decía tener y que no había recibido la palabra de Dios como decía haberla recibido. Observen en el 39 cómo concluyó. Así que, hermanos, procurad. La idea aquí es esfuércense, dedíquense a profetizar. De nuevo, aquí concluyó el capítulo 14 como abrió el capítulo 14. ¿Cómo fue? Enfatizando la prioridad de la predicación de la palabra de Dios, enfatizando la prioridad de la proclamación de la palabra de Dios. Y entonces observen de nuevo el 39, dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis, un mandato otra vez, no prohíban, no estorben, al final del 39, el hablar lenguas, de nuevo, el hablar en idiomas genuinos, no balbuceo. Escucha, hay algunos hermanos que en muchas ocasiones de manera bien intencionada dicen, aquí está, versículo 39, no puedes impedir que la gente use el don de lenguas, es un mandato el no impedir, no prohibir el don de lenguas, es correcto, pero la implicación aquí en el versículo 39 es que, como lo hemos visto a lo largo del capítulo 14, debían usar el don de idiomas de acuerdo con lo que Pablo mandó aquí, mientras que el don de idiomas estuviera vigente en esa época, como lo hemos explicado. Tenía que haber un traductor, tenían que hablar uno a la vez, y esto para que la gente comprendiera y fuera edificada. Versículo 40 concluye. Y aquí en el 40 repite otra vez ese correctivo contra el desorden, el caos de la iglesia corintia cuando se congregaba. Versículo 40. Pero hágase, otro mandato, hágase todo decentemente, quiere decir, hágase todo de manera apropiada, y al final del 40, y con orden, quiere decir, con buen orden, o con procedimiento apropiado. De nuevo, debían seguir el procedimiento que Pablo les había enseñado aquí en el capítulo 14, para mantener el orden y la paz en el servicio. Y parece que lo que dijo aquí Pablo en el versículo 40, de hacer todo de manera apropiada y en orden y en paz, como lo vimos ahí atrás también en 1 Corintios 14, parece que esto se aplica a todo lo que dijo y abarca todo aspecto de la iglesia cuando se congrega, desde el capítulo 11, 17, hablando de la cena del Señor, y los capítulos 12, 13 y 14, en el uso de los dones espirituales. Y aquí en el versículo 40, volvemos a ver algo del versículo 33. Observen de nuevo el 33 o simplemente escuchen. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y aquí en el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. En otras palabras, escucha, y con esto terminamos, una verdad muy importante. El servicio de adoración de una iglesia local debe reflejar al Dios de paz al que adoramos. La repetición de hacer todo en orden en la congregación aquí vuelve a apuntar al desorden que había en la congregación corintia. Y esto confronta la idea equivocada de muchas congregaciones, incluso en nuestro día, que dicen que el Espíritu tiene libertad y esa supuesta libertad que llaman ellos del Espíritu se manifiesta en un desorden en su servicio de adoración, como los corintios, hablando a la gente al mismo tiempo, algunos haciendo una cosa, otros otra cosa. No hay entendimiento, no hay edificación, y muchos dicen, pero es que es el Espíritu que se está moviendo. Eso no es lo que dice el texto.
Si el Espíritu realmente se está moviendo, escucha, se está moviendo, usando esa terminología que algunos usan, a través de la proclamación correcta, clara, comprensible de la palabra de Dios, para que el Espíritu tome la palabra de Dios, dé entendimiento al que le está oyendo, y si no es cristiano, lo convenza de pecado, llevarlo al arrepentimiento, y si es cristiano, le haga entender mejor la palabra de Dios para que deje su pecado y crezca en obediencia al Señor. Y esto implica, como lo hemos visto en 1 Corintios 14, que hay paz, orden en el servicio. Eso es realmente el movimiento del Espíritu de Dios. Eso realmente es como opera. Así opera el Espíritu Santo cuando la iglesia se congrega. Entonces, una iglesia que se congrega y su servicio es un caos de desorden, peca al no obedecer el versículo 40. Cuando nos congregamos debemos reflejar paz, orden, armonía, como Dios lo manda aquí en el versículo 40. Debemos tener orden, debemos tener paz y, escucha, tener orden y paz en el servicio de adoración no es como algunos pueden pensar, ay, qué aburrida esta iglesia aquí. Aquí no hay movimiento del Espíritu, como así lo evalúan algunos de nuevo de manera equivocada. Aquí están muertos, aquí están fríos. No, 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 no. De acuerdo con el versículo 40, tener orden en el servicio de adoración, tener paz, muestra obediencia. Qué verdades tan importantes. Si el Señor quiere, la semana próxima entraremos al capítulo 15 para estudiar otra verdad muy, muy rica. Vamos a hablar de tu resurrección, si el Señor quiere. Oremos para terminar. Padre, qué verdades tan ricas. Oramos que aprendamos de esto y que no caigamos en los pecados en los que cayeron los corintios, y si hemos caído en ello y no lo hemos confesado, que lo hagamos en este momento, que confesemos nuestro egoísmo, el usar el don espiritual que nos has dado, no para que la gente pueda obedecerte más, no para que la gente sea animada a dejar su pecado y obedecerte, si no hemos usado el don de esa manera, sino que lo hemos usado para llamar la atención a nosotros mismos, siendo controlados por nuestros sentimientos, actuando como niños. Te pedimos que nos perdones. Oramos, Padre, que estas verdades tan importantes las comprendamos, las apliquemos. Gracias, Señor, por tu verdad, tu Espíritu, quien es nuestro Maestro. A ti damos toda la gloria, y que apliquemos estas verdades evaluando todo lo que hemos escuchado, sabiendo que ningún predicador es infalible más que tu palabra y tú, nuestro bendito Señor Jesucristo. Damos la gloria a ti, agradecidos a través del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos queridos. Nos vemos la semana que entra, si Dios quiere.